Muy buenos días con todos. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación del área de la Lengua y Literatura. Mi nombre es Ángel Siva Buenos días, mi nombre es Joy Hasebo. Buenos días, mi nombre es Carol Zambrano. y nosotras estaremos analizando sobre la obra Reflexiones sobre la viruela de Eugenia. Bien, esta obra trata sobre cómo reacciona y se comporta la sociedad ante una crisis sanitaria. Además, el autor hace un extenso estudio del posible origen de la viruela. Bien, el objetivo de esta entrevista es analizar sobre... Tenemos dos entrevistados, un pastor y un médico. En este caso, analizaremos desde sus ideologías y perspectivas sobre qué es lo que opinan acerca de esta correlación entre estas dos entre la pandemia de reflexiones sobre la viruela de un espejo y la pandemia del COVID-19 del año 2020. Bien, haremos ciertas preguntas. Comenzaremos con la primera. Bien, en la obra Reflexiones sobre la viruela mencionaba que las personas afectadas fueron personas malignas, es decir, con mala fe, mala obra, en pocas palabras, pecadores. Si recordamos, en la pandemia del COVID-19 hubo una gran cifra de afectados, incluso de personas privadas de su libertad. Entonces, ¿qué piensa de esto? ¿Será castigo de Dios, justicia divina o una simple casualidad? Muy buenos días, soy el pastor evangelista Galo J. Franco de Greenville, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Para mí es un gran privilegio, señoritas, que me hayan tomado en cuenta. Es una pregunta muy interesante, es una pregunta que ustedes están dándome en estos momentos. Dice que personas malignas, es decir, con mala fe, mala obra, más bien pecadores. Recordemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios que todos nacemos pecadores. Si vamos a la Biblia, hermano, en esta mañana y buscamos rápidamente, voy a ser breve, no voy a coger muchos versículos para llegar al punto necesario, tal como me lo están preguntando. Salmo 51, del 5 al 7 dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Debemos entender primero que todos nacemos pecadores. Desde que nuestro padre Adán y Eva pecaron, desde ahí nacemos pecadores. Ahora, ¿por qué es la pregunta? Una pregunta muy interesante. ¿Qué piensa esto? ¿Seré castigo de Dios, justicia divina? Primero quiero decirle que en los últimos días habrán muchas enfermedades como la pandemia que hemos pasado, que mucha gente murieron, que en los últimos días que van a haber viruelas o el COVID-19 que se extendieron a muchos lugares, y también a través de la palabra de Dios vamos a mirar ese punto muy importante. Son puntos maravillosos que verdaderamente tenemos que pensar. Dice la Biblia en Lucas 21:11, dice: y habrá terremotos y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia y habrá terror y grandes señales del cielo. Debemos entender que de Dios no viene lo malo. Debemos entender que Dios es un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por esa razón no podemos nosotros decir que ese es un castigo y no lo es. El hombre mismo, ustedes saben que muchos dicen que esa enfermedad vino de los chinos, no lo sabemos, pero eso es la realidad del caso. Ahora miremos, Dios es el único que va a quitar esas enfermedades. Hay médico, hay tantas cosas. Por ejemplo, yo tuve contaminado con el COVID, que soy pastor, tuve al borde de la muerte por 8 días en un hospital, entubado, pero Dios me levantó. La medicina es muy importante, los doctores son muy importantes, pero el que toma las manos de los doctores es Dios. Y le voy a decir en el libro de Éxodo, miren lo que dice rapidito. Estoy tratando de contestarle. Son preguntas muy importantes, señoritas. Gracias, muy amable, de verdad. En Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, ahí dice, mire, y yo quitaré todas las enfermedades de en medio de ti.
Es Dios el que nos levanta. Si Dios es el que quita y pone la vida en los momentos más difíciles, cuando escuchamos cáncer, cuando escuchamos pestilencia, hay hambre, hay guerra, ya lo estamos pasando. Y lo más interesante, lo más bonito es saber que tenemos un Dios tan grande y maravilloso. Ahora, ¿esto es castigo de Dios o justicia divina o es una simple casualidad? Dios no envía castigo, no envía una pandemia. Y mire, ¿por qué digo yo que Dios no lo manda? Porque en el libro de Juan 3:16, versículo que todo el mundo lo conoce, dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la respuesta. Dios amó al mundo porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, un Dios que nos ama. Si usted, señoritas, y las personas que van a ver este video, nos damos cuenta que en esta mañana abrimos nuestros ojos, es por el amor de Dios. Entonces sigue ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el problema hoy en día. La gente quiere más las cosas del mundo en vez de buscar a Dios. Ahora, un versículo más, no quiero tomar demasiado versículo para dejar bien en claro lo que estamos hablando en esta mañana. Aquí dice en Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 10, dice, Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros nunca buscamos a Dios. Es Dios que nos buscó a nosotros a través de ese magnífico sacrificio en el cual Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Pero el problema, eso, como digo, eso no viene de Dios. La pandemia no viene de Dios. Es del enemigo, la Biblia dice que tenemos a un padre en este mundo que es Satanás. Es el que destruye, es el que pone para que la gente piense que es Dios el que está destruyendo, cuando Dios es un Dios tan grande, tan amoroso, que no va a permitir que nosotros perezcamos de esa manera. Claro, muchas gracias por su intervención. Bueno, haciendo énfasis a lo que usted dice, es muy cierto. Yo también soy una persona pues creyente y también Amén, amén. sí, incluso quiero citar a Platón que dice que el problema del mal está ligado con la concepción del error individual, es decir, del ser humano, que no es Dios quien nos manda castigo, es cierto, es el pensamiento de una mala persona, un mal ser que viene y atribuye a nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias por la segunda pregunta. Bueno, empezamos. Hablemos de la fe. Durante la pandemia de la viruela, se decía que las personas religiosas, creyentes, oraban para evitar el contagio. Ellos creían que de hacer este acto no llegarían a enfermarse. Bueno, si volvemos a los años del 2019-2020, en la pandemia del COVID, la mayoría de la sociedad creía lo mismo, hasta llegar al punto de equipar sus casas con todos los cuidados con tal de no llevar al hospital a la persona infectada. Tan grande era su fe que realizaban mantas a una imagen sagrada. Entonces, la pregunta ¿es exageración el hecho de pensar que la fe es la cura y no los medicamentos? O sea, la ciencia. Como persona, a base de su experiencia, pastor, ¿qué tiene más peso para usted? Es interesante, me encantan las preguntas que están haciendo. Primero vamos a ver lo que significa fe. Miremos primero lo que es la fe. Y en Hebreo capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, nosotros como cristianos, yo como pastor nunca he visto a Dios frente a frente. No sé, no le veo la cara. Muchas veces la gente hace cuadros y ponen a alguien con barbas. No sabemos en realidad cómo es nuestro Dios. Ahora, si podemos ver ahí mismo en Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le busca. Tenemos que tener fe. Nosotros como cristianos, nuestra fe es Dios. Ahora, claro que sí, la arma más poderosa del cristiano es la oración y no oramos para evitar el contagio. Oramos para que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros. No estamos orando, ay Señor, quítame este corona. Señor, quítame esto. No. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la oración. Si miramos en el libro de Santiago, sí tengo tiempo para explicar, ¿no es cierto? Adelante.
Sí. Entonces, si vamos a Santiago 5, versículos 17 y 18, dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, si vamos al libro de Mateo 21, el libro de Mateo 21, dice la palabra de Dios, Mateo 21, los versículos 21 y 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieren fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijera, quítate y échate en el mar y será hecho. Después dice el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo vas a recibir. La oración es poderosa, es la comunión con Dios que tenemos nosotros como cristianos. Pero eso no quiere decir que yo voy a orar o tocarlo para sanar a esa persona. No, es Dios el que va a hacer. Yo voy a orar porque yo mismo, como le dije, a mí me dio el coronavirus y yo en mi carro ya casi muy mal, con mucha fiebre. Cogí el carro yo mismo porque si iba alguien conmigo se podía contaminar. Fui directo a emergencia y gracias a Dios que llegué a tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que todo está en la mano de Dios, pero yo voy a orar, yo iba orando, Señor, ayúdame, dame la fuerza para llegar al hospital, pero que sea tu voluntad. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que va a sanar. Cuando nosotros tenemos fe, una fe que Dios puede, sí vamos a levantarnos, porque esa fe es grande y maravillosa. Es exageración el hecho de pensar que la fe es la cura. No, nos dice, si nosotros tuviéramos una fe, viviéramos una vida consagrada para Dios. Hay muchas personas que son religiosos y voy a hablar de eso. Aquí la pregunta dice de gente religiosa. Ahora, ¿qué es religiosas? En Isaías, ya voy a decir, porque una cosa es ser cristiano y una cosa es ser religiosa. En Isaías, el capítulo, a ver, vamos a ver, 45, Isaías 45, versículo 20 dice, Isaías 15, 20, Isaías 45, 20. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tiene conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Qué quiere decir con eso? Hoy día la gente va a un parque, va a un mercado y hay dioses de madera. Ahora, las personas que venden esos dioses de madera, ellos no son, no son salvos. Esas maderas no van a escuchar nada. Solamente hay un Dios en el cielo, el que nos da poder, el que nos cuida, el que nos bendice, el que nos provee para nuestras necesidades, el que cuida nuestros hogares, el que cuida las iglesias, el que cuida el trabajo. Ese es el único Dios que está en el cielo. Ahora, no podemos adorar a una imagen que no oye, que no habla y que no mira. Ahora, tenemos que ser primero hijo de Dios. Ahora, o sea, la ciencia como persona o base de su experiencia, ¿qué tiene más peso para usted supuestamente? Y aquí le voy a dar la respuesta muy sencilla a través de la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, mire, Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mira, aquí está la respuesta. ¿Está alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Antes, todavía algunas iglesias cogen aceite y le pasan y no lo tocan para sanarlo. Ahí están orando porque la oración tiene un poder grandísimo para levantar a esa persona si es la voluntad de Dios. Ahora, versículo 15 dice, y la oración de fe, ahí está la respuesta. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ahí está el problema. Estamos llenos de pecado. Nosotros como cristianos debemos tener un corazón limpio y listo y dispuesto para cuando nosotros oremos, nuestro Dios nos escuche. Pero si vamos a estar con un corazón sucio, el Señor no va a escuchar porque Dios es santo.
La palabra de Dios dice, santo, santo, santo. Ese Dios grande y maravilloso y poderoso, el creador del cielo y de la tierra, el creador de los mares, de los montes, nuestra ciudad de Manta, es una cosa maravillosa. Unos mares preciosos, ahora está más lindo. Yo tengo ya como unos 5 años que no voy, pero el problema ahora, como usted dice, no necesitamos una pandemia para que hayan muertos. En la ciudad de Manta, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, en todo Ecuador, tienen una pandemia en estos momentos. Y esa pandemia se llama los narcotraficantes, que están muriendo, que están matando cada vez, y solamente porque hay un líder que controla Ecuador, que es el que permite todas esas cosas. Esa es la pandemia más fea y más difícil, que en mi lindo Ecuador esté pasando eso y la gente no se da cuenta, la gente no se pone a orar, la gente no busca a Dios, y ahí están las consecuencias. Diariamente mueren niños inocentes, mueren señoritas inocentes, mueren gente que van en el bus por un miserable celular, están matando. ¿Y a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Dios está en su trono, Él no se ha movido. Él quiere escuchar el clamor del pueblo del Ecuador. Y para terminar, déjeme decirle, le voy a decir, le hablé sobre los religiosos, ahora voy a hablarle de los verdaderos hijos de Dios. Y en Romanos 8, el libro de Romanos capítulo 8, dice lo siguiente, 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bonito, qué maravilloso. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas y somos de Dios. Ahí mismo en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos apartados. La gente religiosa son aquellos que van a un lugar y salen igual como entraron. La gente religiosa es que van a una iglesia y se van al bar, se van a los bailes, se van a tomar cerveza. Esos son los religiosos. El verdadero cristiano, tratamos de limpiar nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Qué bendición para mí ha sido, señorita, que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista, y espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Y gracias a Dios, como dije al principio, soy el pastor evangelista Galo J. Franco. Yo salí en 1978 de Manta a la ciudad de Estados Unidos, al país de Estados Unidos, y yo no traía a Cristo. Tuve muchas malas consecuencias, me rompí la cabeza, pasé momentos muy difíciles hasta que recibí a Cristo. Y mi deseo es para que todos los jóvenes de esta universidad laica, Vicente Rocafuerte, ¿así se llama? Universidad Laica, La universidad laica, dice. Sí, Eloy Alfaro de Manaví. Eloy Alfaro, ok. Entonces, ese es lo más lindo, lo más maravilloso, que puedan estos jóvenes, entreguen sus vidas para Dios, que es lo más lindo, lo más maravilloso. Si ustedes jóvenes quieren, ustedes pueden tener ¿cómo se llama? Pueden ser ingenieros, pueden ser todos los mejores que puedan haber, pero si no tienen a Cristo, no van a tener éxito en su vida. El éxito lo da Dios, la vida lo da Dios. Y qué bendición haber podido, tengo 26 años de ser pastor, soy también evangelista que recorro el mundo predicando la palabra de Dios, y estoy a sus disposiciones para cualquier cosa que podamos ayudar. Un saludo muy especial de parte de mi esposa, la hermana Linda Franco. Bien, bueno, entonces estamos por culminar. Muchísimas gracias. También se le agradece a usted por tomarse el tiempo de estar con nosotros, interactuar con nosotros y de compartir. En realidad, Hola, muy buenas. Soy Jefferson Falconi, médico general con una maestría en traumatología y diferentes vienen siendo postulaciones en hospitales. Fui médico residente en Rusia por 1 año y medio, donde trabajé en el área de traumatología también, y en estos momentos estoy trabajando dentro del hospital en el área de neonatología. Mucho gusto, chicas. mucho gusto. Bien, ¿en dónde ejerce? Ahora actualmente estoy en la privada y en una clínica en el área de neonatología. Muy bien, iniciaremos la entrevista. Bien, en la obra Reflexiones sobre la viruela de Eugenio Espejo nos habla en muchas ocasiones sobre la exclusión de las personas enfermas.
como el hecho de estar contagiados era sinónimo de ser aislados y recluidos de todo. En base a ello, en la pandemia del COVID-19 del 2020, usted como médico, ¿cómo se sintió al ser excluido, al tener que estar lejos de su familia, al estar en cuarentena, o al pensar que al llegar a casa podría enfermar a sus seres queridos? Bueno, durante la pandemia en realidad yo como caso propio no estuve totalmente dentro del país. Me encontraba externamente en Rusia en ese momento porque por motivos de estudio estaba haciendo yo una maestría en traumatología, como ya la mencioné. Entonces, en esas instancias me encontraba dentro de un instituto. Obviamente que sí había muchas restricciones, había, como usted lo menciona, sí había un poquito de recelo para ver a toda clase de médicos, pero siempre existía dentro de nuestras instituciones una normativa en que tú ingresabas a todo hospital con tu ropa de civil y dentro de la institución te cambiabas. Aparte de eso, de que tú salías igualmente vestido de civil y te ibas a tu hogar sin ninguna inconveniencia. Entonces, no había como un total contacto ante la sociedad para mencionar de que yo era un personal del área de salud. Sí, en ciertas ocasiones, como ya muchos lo sabemos, no todo el mundo tenía su propia protección o trataba de corroborar que utilizando la mascarilla para no contagiarse o diferentes personas y muchas veces los asociaban de las personas que contenían mascarilla o tenían su forma de protección a cada momento utilizando su alcohol gel. Un punto a favor a mencionar de que era un personal de la salud, ya que nosotros como normativa teníamos cada cierto tiempo que poder utilizar el alcohol gel y la mascarilla constantemente para evitar contagios tanto a la sociedad como dentro del hospital. Entonces sí existía un poco de marginación, pero digamos un poco llevadera, porque como les comento, no en todo momento ni en todo instante yo utilizaba el uniforme más lo utilizaba dentro de la institución. Bien, muchas gracias por su intervención. Sí, bueno, para seguir con la pregunta, para hacer mi comentario, mi opinión aquí también. Sí, esto es verdad. Existía más marginación hacia ustedes porque son médicos, entonces de ley estaban en el área de salud, que entonces eran los que tenían como más posibilidades de contagiarse, los que estaban con los enfermos, cosas así. Entonces, sí, yo también vi casos que en realidad marginaban mucho, incluso me incluyo, que yo también fui una de las personas que trataba de alejarme de los personajes o de las personas del área de la salud, por miedo a contagiar familiares, seres queridos, ¿no? Bueno, siguiendo con la pregunta, dice, como médico, ¿cuál es la importancia de salvar una vida? Bueno, se sabe que en el área de la salud prevalece un reglamento para priorizar la vida, que en este caso es el juramento hipocrático, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál es la importancia de salvar una vida como médico, valga la redundancia, en el área de salud? Ya, la importancia, toda vida es sagrada en la vida, digamos, valga la redundancia. Toda vida es fundamental, debe de priorizarse, pero aparte de que nosotros tenemos el juramento hipocrático, que es ostentar primero la vida del paciente desde cualquier situación, también tenemos que ver en qué consecuencias o qué motivos se encuentra el peligro de la vida del paciente, porque dentro de nuestras normativas también está primero poner nuestra seguridad ante toda situación. Digamos, en esta situación de pandemia, sí es verdad que muchos compañeros, a pesar de todo, sufrieron bajas por estar frente en la primera línea, frente a esta pandemia, donde no siempre tenían todos los materiales para poder abastecerse y poder enfrentar toda la situación y por esas consecuencias hubieron no solamente muerte de ellos mismos, sino que de muchos familiares que terminaron contagiándose. Pero siempre la vida del paciente es la primera opción, tú hacer todo lo necesario para poder salvarla, porque muy aparte de que toda vida es sagrada, tú siempre tienes que dar el 100% y hay una satisfacción en saber que tú pudiste salvar una vida que está en tus manos de poder ayudarlo y que se encuentre en una mejor situación. Sí es verdad que cada vez que tú fracasas, aprendes una lección y te interiorizas de poder saber que pudiste hacer algo diferente para que puedas solucionar o salvarla o darle un mejor estilo de vida. Pero en esta pandemia eso de ahí fue un golpe muy duro, poder decir que
cómo salvar muchas personas al mismo tiempo, porque no había el suficiente personal. Cada vez que había más personal, o se enfermaban, fallecían, morían muchos por cansancio, por estrés. Había una situación donde se salía muy por encima de nuestras manos, donde cada vez que tú veías a 10 pacientes, de los 10 8 se morían, 2 quedaban en cuidados intensivos, de esos 2 tal vez uno salía bien en las primeras etapas de la pandemia. Y era algo deprimente porque te caía un golpe donde tú solamente estabas viendo pacientes para verlos morir. Entonces era un golpe muy, muy duro como personal y de salud y como persona, en saber de que te iban a llegar personas simplemente para verlas morir, que no podías hacer nada. Y eso, disculpe la palabra muy fuerte, pero llegaba a muchas personas tanto que el suicidio era una de las opciones porque era tanta la depresión que si tú no tenías apoyo en serio dentro de tu familia, digamos, o de las personas más cercanas, podía ser algo fatal, te consumía demasiado. Entonces, sí, es verdad, el paciente va primero y nosotros damos el mejor esfuerzo, pero también hay que ver las condiciones en que nos encontramos nosotros para poder dar esa calidad de cómo poder sacar al paciente de la situación que se encuentra. Hablando de la pandemia, era muy difícil, pero aún así muchos dejaron de ir a sus hogares simplemente por quedarse en los hospitales y evitar contagios. Y así muchos, a pesar de que estaban enfermos, se sabía dentro de las instituciones, seguían trabajando, porque no se podía hacer nada. Si tú dejabas de trabajar, muchos otros se quedaban sin tener tratamiento, observación, sin poder que los revisara alguien, sin ver cómo avanzaban. Y si un médico caía, significaba una área entera, tal vez de 25 40 pacientes, que se quedaban sin alguien que los observara. Era algo muy catastrófico. Entonces, sí, como médico uno hay que priorizar, pero también como dentro de nuestras normativas está que tenemos que tener las condiciones adecuadas para poderlo hacer. Pero como dicen, toda pandemia o toda situación de guerra es muy difícil poder llevar ese tipo de situación. Claro, eso es verdad, porque cuando inició la pandemia era algo nuevo tanto como para las personas, incluso para los médicos, porque no sabían en ese momento cómo, qué hago, o sea, cómo ayudo en ese sentido de una nueva epidemia. Aquí ahora hablemos un poco sobre lo que es la fe. Durante la pandemia de la viruela, o sea, en la obra, Reflexiones sobre la viruela, nos decían que las personas religiosas, creyentes, oraban para evitar el contagio. Ellas creían que para hacer este acto de buenas acciones no llegarían a enfermarse. Pero si volvemos a los años de 2019 y 20, en esa pandemia, la mayoría de la sociedad creía que hasta llegar al punto de equipar en sus casas todo tipo de cuidados con tal de que no llevara al hospital a las personas infectadas, tan grande era esa fe que realizaban hasta mantos de imágenes sagradas. La pregunta sería, ¿es exageración el hecho que a pesar que la fe es la cura y no los medicamentos, o sea, la ciencia, como persona usted base su experiencia, ¿qué tiene más peso, la fe o la ciencia? Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo podría decir que las dos cosas van de la mano, porque hay dentro de lo que vienen siendo los diferentes estudios que puedan subsistir y también casos propios y vividos de otros compañeros y colegas, es que mientras tú más creas que todo te va a salir bien, tu cuerpo reacciona de una forma diferente. Eso hace que mejore tu estado de ánimo, mejore tu condición, sientas mejoría de ciertos síntomas y hace que puedas, digamos, resolver o solucionar tu afectación un poco más rápido. Ahora que bien hemos tenido que en estos tiempos, como hubo demasiada reclusión, especialmente el inicio de las pandemias, donde puros toques de queda se daban y comenzaban a tenerse, la gente se iba bastante por la fe. Y está bien en creer en algo, porque, digamos, si tú ves que todo a tu alrededor se desmorona y, digamos así, todo se ve oscuro y solamente ves un túnel, la fe es lo único que te va a mantener y esa fe une a tu familia. Y es algo por lo cual tú vas a seguir luchando, la fe y tu familia, porque es lo único que al fin y al cabo va a quedar. Y sí es verdad que muchas veces
no todos los compañeros tienen fe y no todo el mundo dice que nosotros los médicos somos instrumento de Dios que nos guía también para poder hacer las cosas. Pero yo sí tengo un poco de fe en ese sentido, de que con la ayuda de Señor, muchas cosas pudieron solucionarse, pudieron arreglarse, tal vez darnos una mejor expectativa de cómo podíamos solucionar o ver las cosas, ya que si bien sabemos no tuvimos una mejor forma de prevenirlo, porque hubieron muchos errores desde que el momento en que ingresó aquí la pandemia, cómo se llevó y los muchos casos de muertes sin documentar que eran sobre el COVID y fueron muchos sesgos que se hicieron sobre ese sentido. Entonces, la fe es buena, te ayuda mucho a llevar muchas cosas y ayudarte a que tú puedas tener algo de qué aferrarte a la vida, muchas veces, especialmente si eres una persona sola. Pero lo importante es que tienes fe, pero al mismo tiempo tengas creencia en lo que viene siendo la parte médica. Si tú crees, pero al mismo tiempo tienes un tratamiento, puedes tener la mejor opción de recuperarte, pero si tú solamente te guías en la fe, no todo con fe se cura. Entonces hay que saber tener una homeostasia, un equilibrio entre las dos cosas, entre la creencia y saber que recibir un tratamiento de algo te va a ayudar mucho a que te recuperes de una mejor forma. Si bien la pandemia, el COVID-19 fue un virus, y se supone que dentro de las categorías de los virus existen un periodo donde tú te recuperas de una forma normal, como el dengue, la varicela, dar síntomas simplemente y de esa forma te mejoras en un tiempo. Pero hay ciertos virus que también atacan a tu cuerpo de tal forma que no le da tiempo a que este mismo reaccione. Entonces, hay que tener parte de fe y al mismo tiempo potestad de creer en lo que se hace, que hacen los médicos, porque también es un sacrificio. Bueno, chicas, Te agradecemos demasiado por habernos dado esta entrevista y como conclusión queremos decir que en sí estuvimos muy atentos a lo que usted dijo y en base a lo que usted nos mencionó relata demasiado sobre lo que incluye las obras que estamos leyendo. Por ejemplo, el cómo afectaba emocionalmente tanto a ustedes como médicos, el cómo afectaba ver que llegaban pacientes, el cómo les afectaba ver que personas morían y no podían hacer nada. Además de ello, nos dimos cuenta de la relación por ejemplo, en la obra se menciona que las personas de alto mando no tenían un control de la sociedad y se seguía propagando el virus, lo mismo que pasó aquí en Ecuador, que muy bien se pudo haber disminuido, digámoslo así, los contagios, sin embargo, había personas que o seguían saliendo o se seguían haciendo aglomeraciones en lugares públicos o este tipo de cosas en donde el contagio se maximizaba, digámoslo así. Así que estamos muy satisfechas con las respuestas, agradecidas con la entrevista y eso. Muchas gracias. no hay problema, chicas. Bueno, una vez escuchado ambas partes, en realidad nosotros creíamos que íbamos a poner en un balance, o más bien en un desbalance, la fe y la ciencia, pero en realidad no. Tanto el pastor como el médico nos acaban de decir que ambos puntos son importantes y es interesante porque estamos en concordancia, al menos nosotras sí pensamos lo mismo, pensamos igual. Es cierto que el médico es el que se puede decir que el que obra por Dios y Dios el que tiene la voluntad. Claro es que se respeta cualquier creencia, pero al menos aquí, pues sí, creemos eso, ¿no? Por otro lado, y como pudimos analizar de las dos entrevistas, las dos personas, como menciona mi compañera, pensamos que habría cierta discrepancia entre ciencia y religión. Sin embargo, ambos consideran que es bueno refugiarse en algo. Por ejemplo, el médico nos dice que las personas necesitan creer en algo, necesitan refugiarse en un tipo de creencia que les haga, como quien dice, vivir. Por ejemplo, algunas personas no se salvaban tanto por
la medicina, sino que en sí lo que creían, ya que se menciona en cuestiones anteriores que la mente es muy poderosa y a estas personas se curaban en base a sus creencias, sus religiones, en base a orar, en base a la fe y eso. Y bueno, para concluir, más de decir que por ambas partes podemos dar la conclusión de que la fe va de la mano con la medicina, porque si no tenemos fe, entonces como que, ¿qué pasará, no? Y es importante tener fe porque eso de ahí nos ayudará a estar no solo solos, sino acompañados ya mediante del Señor. Y también es importante acatar órdenes de los médicos porque gracias a ellos, o sea, tenemos como que donde hay alguien que nos advierte que si hacemos tales cosas no puede pasar tales cosas. Exacto, entonces culminando, nos despedimos. Mi nombre es Luis Acebo. Mi nombre es Ángel Silva. Mi nombre es Carol Zambrano. Y somos estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Gracias.